Las clases del día lunes y del día miércoles son a las 3, ¿ya? Yo sé que hubo a través de la plataforma, ¿cierto? De la aplicación de la universidad, ya les llegó un cambio de horario, ¿ya? Y la verdad les comento que ese cambio de horario solamente no es efectivo, ¿ya? Eso solamente se hizo para efectos de generar un paralelo por la cantidad de alumnos que hay en el taller, ¿ya? Y eso solamente se basa en un tema administrativo, ¿ya? Para llevar un conteo y un respaldo también de su asistencia, ¿ya? Así que no hay un cambio horario de las clases, ¿ya? Ahí damos la bienvenida al profesor Daniel. Chicos, les comento que hoy tenemos una jornada bastante extensa, ¿ya? Porque vamos a revisar los encargos que entregaron el día de ayer, ¿ya? Lo estuve viendo y hay encargos bastante interesantes, ¿ya? Así que los vamos a estar compartiendo. Y además, como les decía, vamos a dar las condiciones de nuestro primer curso del espacio, ¿ya? Que es, en este caso, corresponde a la primera nota, al primer certamen que vamos a tener en el taller, ¿ya? Voy a apagar la cámara, ¿ya? Y voy a quedar solamente con el audio. Y, como les decía, vamos a tener una jornada que es extensa, ¿ya? Así que, por favor, les pido de su colaboración, ¿ya? Tanto que puedan participar, ¿cierto? Hacer sus consultas y estén atentos tomando apuntes para poder ir mejorando, ¿cierto? En cada uno de esos encargos y sobre todo en este próximo encargo, que es el certamen número 1, ya que nuestro primer hito, ya nuestra primera nota de 3 encargos previo al examen final. Daniel. Aquí estoy. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y ustedes cómo están? Melissa Yo, dice buenas. Patricia sí, dice hola, profe. sí, están todos súper, hoy día están todos muy comunicativos, así que me parece súper bien eso, ya que nos empecemos a, a comunicar, a darnos, ¿cierto? Empezando las buenas tardes, para tener una buena jornada de taller, ¿ya? Chicos, Sí, les yo comentaba. estoy muy entusiasmado con el encargo y también con las colecciones. Sí, sí, yo les comento, chicos, que, y le comentaba a Daniel previo a la clase, ya, que hay encargos súper interesantes. Yo creo que estuve desde las 9 y algo, ¿cierto?, de la mañana, revisando, ¿cierto?, sus encargos. Hubo una entrega total les digo inmediatamente, de 31 encargos, ¿ya? 31 encargos. Es un número que igual sigue siendo bajo para la cantidad de alumnos, ¿ya? Así que espero que las personas que no hayan entregado por a veces motivo, ya se puedan comunicar conmigo para saber también el motivo por el cual no entregaron su encargo, ¿ya? Pero las personas que sí entregaron su encargo, tanto vía online como por vía correo, porque tuvieron algún tipo de problema, ¿cierto? Al subirlo al aula, ya les comento que tenemos una diversidad de encargos súper interesante. Yo estuve toda la mañana, les comento, entretenido, viendo sus encargos, ya hay encargos súper interesantes. Hay encargos que realmente
tienen un grado de sensibilidad ya en cuanto a lo que captaron, ¿cierto? Hay algunos croquis que impresionantemente, que quiero que hagan ese ejercicio, ¿ya? Yo con Daniel hemos visto cada uno de esos encargos y hay alumnos que de verdad, y por favor, vean su primer encargo, ¿ya? Hagan este ejercicio, ¿ya? Para efectos de que también se motiven y les dé fuerza para seguir avanzando. Por favor, su primer croquis, ¿ya? De su primer encargo y vean los croquis que están haciendo ya en este encargo E04, ¿ya? Son 4 encargos, chicos, no llevamos muy poquito, pero ya se empiezan a ver avances, ya crecimientos que son crecimientos en este sentido personales, ¿cierto? De cada uno de las falencias las que tienen que ir trabajando. ¿Ya? Los que tienen problemas de perspectiva, ¿cierto? Han ido mejorando, hay cosas que hay que seguir trabajando, evidentemente, ¿ya? Pero les quería comentar eso, que por favor hagan ese ejercicio de comparar sus encargos anteriores, sus primeros encargos con los encargos que llevan ahora, ¿ya? Eso solamente nos da el ejemplo, ¿cierto? Y nos visibiliza en que el encargo al final, el hecho de hacer croquis, ¿cierto? El hecho de cumplir con cada uno de los encargos también nos hace crecer, ¿cierto? Los hace crecer en este proceso del que les hablaba yo, que es el taller inicial, ¿ya? Recuerden, esto es un proceso, ¿ya? Es un proceso que no se da de manera inmediata, ¿cierto? No se logra todo de manera inmediata, sino que es un proceso que se logra solamente con trabajo, ¿ya? Con trabajo y con disposición de querer hacerlo, ¿ya? De querer entregar un buen encargo, de demostrar, ¿cierto? Y mostrar y compartir el cariño de lo que están haciendo, ¿ya? En este caso, el enamorarse, ¿cierto? De la carrera y de la arquitectura. ¿Ya? Chicos, como les comentaba, vamos a empezar corrigiendo. Ya, yo la verdad es que no vamos a corregir todos los encargos. Yo hice un barrido, ¿cierto? General por algunos encargos que me parecen que son interesantes poder mostrarlos al taller ya para que lo puedan tomar como referente, ¿cierto? Para que esas personas también puedan seguir trabajando y para las que no, ¿cierto? Puedan tomarlo como referente para seguir con sus encargos de manera individual, ¿ya? Una vez hecho estas correcciones, ya que vamos a ver una diversidad de ritos, ¿cierto? Y de espacialidades y sobre todo de cualidades lumínicas, que es donde mayormente puntualizaron, Daniel va a dar las condiciones de entrega del encargo E05, que corresponde al curso del espacio, ¿ya? Que como les decía, es súper importante porque es el primer certamen, ¿ya? Es la primera nota que va a tener formal este taller de ciclo inicial, ¿ya? Así que para no perder más tiempo, vamos a empezar les voy a compartir pantalla y vamos a empezar a ver algunos de los encargos que mandaron mediante aula virtual, ¿ya? Insisto, para las personas que se incorporaron recientemente, ya yo sé que les llegó un aviso, ¿cierto?, mediante la aplicación de la universidad que había un cambio de horario ya del taller. ¿Ya? Eso, la verdad es que no es efectivo. Las clases van a seguir siendo los días lunes y día miércoles, ya taller, a las 3 de la tarde. ¿Ya? Este cambio se hizo porque se generaron 2 paralelos, ¿ya? Pero eso solamente va a tener implicancias
en temas administrativos que tenemos que llevar yo y Daniel, ¿ya? Que es, en este caso, el registro de la asistencia, ¿ya? Así que, por favor, no, para que no se genere confusión, ¿ya? De todos modos, hubo compañeros y compañeras que me preguntaron y yo les pedí que, por favor, les pudiesen compartir y comunicar esa información para que no se generaran malos entendidos, ¿ya? Empezamos entonces, les voy a compartir pantalla. Ahí. Y empezamos con el encargo de Carolina Rojas. No sé si estará Carolina Rojas. Por favor, en el audio, si me puede. Sí, súper, Carolina. Carolina, Buenas tardes, Carolina. Hola. Carolina, mira, yo la verdad, y esto va a pasar en muchos de los encargos, ya que vamos a visualizar, elegí como croquis ya que sean como puntuales, que me hayan dicho, que me hayan llamado la atención tanto por lo que estaban croqueando ya, o por la observación, o por la diagramación, etcétera. Ya vamos a ir viendo ahí distintos ejemplos. ¿Ya? En este caso, Carolina hay algo súper interesante, ya que de hecho lo vimos en la clase del día lunes, ¿cierto? Con la corrección previa que hicimos del encargo de César y de Ignacio, ¿ya? Ahora, ojo, Carolina, ya si bien está súper interesante la vista, ¿cierto? Y el cómo plasma, ¿cierto? El tema de esta reunión, ¿cierto? Y dices que es una reunión que se acobija, ¿cierto? Bajo esta luz natural que se da bajo la escalera, ¿cierto? Ojo, yo no sé si estás usando, en este caso, por favor, si me puedes rectificar, plumón, donde estoy indicando con el pulsador. En esa parte en específico no, pero en uno de los croquis sí tuve que usar plumón porque ya me estaba quedando de verdad sin tiralínea, estaba gastándolos todos, entonces no podía comprar más, entonces en uno sí tuve que buscar. Pero en ese no me dio el tiempo y ahí me demoré mucho. Ya, entonces, ya, ojo con eso, porque en otros me parece que, como vi en este caso, hay cosas que para no matar, ¿cierto? El tema de que, si bien en este caso la luz trabajada en la escalera me parece súper bien, pero se lleva el protagonismo general del croquis, ¿ya? Sí. Pero la situación, ¿ya? Es una situación que es interesante, ya este contraste que incluso hiciste entre los integrantes, ¿cierto? Que está pasando, ¿cierto? De lo que está pasando en este living. Ya, lo que sí ya eché de menos es que si vemos en general, ¿cierto? ¿Ya? No hay, y que lo vamos a ver en otros ejemplos, no hay un hilo conductor de lo que se solicitaba que era el rito, ¿ya? Hay que, claro, hace mención a una reunión, ¿cierto? Pero no hay una secuencia, ¿ya? En este caso, claro, se dice que es una reunión, pero está solamente ese croquis, ¿ya? Y hay otras situaciones que están vistas de manera aislada, ¿ya? Pero me parecía interesante el hecho ¿cierto? Cómo estaba plasmada la situación. Me parecía súper interesante en ese sentido. Ya, no sé si Daniel en este caso quiere tomar darte algún consejo.
Sí, lo que me parece más interesante en el croquis, ya que estamos hablando específicamente como de la forma de croquear, y creo que le sirve a todo, creo que todavía no hay una jerarquía, o sea, hay un intento de jerarquía en la luz, ¿ya? Un intento digo porque hay una sombra al fondo, ¿no es cierto?, que se ve en la esquina, hay una sombra debajo de la escalera parece muy, muy negra, ¿no es cierto?, tratando de mostrar la luz de los peldaños, hay una intención. Yo no sé si habla un poco de que esa escalera construye, porque lo que yo pensaría, sin haber leído, ¿no es cierto?, la observación, es que, es que la escalera, en cierta manera, es la que está construyendo ese lugar. ¿Mm? O sea, o es lo que yo, cuando veo el croquis, es lo que entiendo Claro. que está tratando de hablar, que en cierta El manera estar es esa bajo la escalera. escalera, ¿no es cierto? O estar bajo la escalera, o estar en la situación espacial que provoca la caja escala en general, ¿no es cierto? Es un poco la que construye o que ayuda a construir especialmente la escena que nosotros estamos viendo. Eh, Me parece muy interesante, por ejemplo, que el croquis tenga un primer punto de vista, ¿no es cierto? Un primer plano, que es la persona, ese como peladito que está de espalda. Sí, Después que aparece un segundo plano en la dirección, a la derecha, la persona que está al otro lado, ese. Después un tercer plano, que es la niña que está parada. Y después un cuarto plano, cómo enfrenta a la otra que está en negro. Y si se dan cuenta, lo que se produce ahora que Pablo va marcando cada una de las personas, es como que la dirección de las vistas, ¿no es cierto?, va construyendo un recorrido en el espacio. claro. Entonces, habla un poco de la forma como interactúan. Y yo a eso incluso lo podría nombrar, ¿no es cierto? Yo podría decir por ejemplo, que hay una cierta distancia, ¿no es cierto?, entre todos que permite la comunicación. Aunque las dos personas que están al fondo parece que estuvieran hablando entre ellas dos. De hecho, al parecer hay otra persona más de espalda que no se ve ahí, justo ahí. Claro. Sí, Pero hay dos personas y pareciera que hay otra de espalda. ¿Sí o no? sí, Que eso no lo había visto. O sea, hay mucha gente interactuando en ese lugar. sí, eso sí Y la se ve. escalera, ¿no es cierto? La viga de la escalera pareciera que fuera importante para eso. Cuéntame. En No realidad sé es si hay que, algo de eso. en realidad es que en esa escalera es como algo que ¿O qué predomina queríais mucho contar? en ese espacio, ocupa mucho espacio. En el living usa mucho espacio y en realidad eh, a mí me gusta mucho porque siento que la hace muy acogedora ese lugar en específico y es algo que de hecho sí, yo pensaba que no se iba a notar, pero en la forma de la dirección de dónde iban las cabezas, porque la persona en el primer plano está mirando de espalda. O sea, le hice croquis para que esa fuese su espalda, intentando notar como el Claro. detalle, como el perfil de las narices. Claro que ahí se Sí, ve me súper queda súper claro. claro eso. Sí, de hecho, vamos a ver, chicos, en el transcurso de las revisiones de encargos, vamos a ver cómo hay tipologías, ¿cierto? O ciertas formas o maneras de cada uno representa a las personas. A mí me parece en este caso, Carolina, que están súper bien representadas porque son en este caso, como decía Daniel, ¿cierto? En el ejemplo de la clase pasada, ¿cierto? Eh, no son palitroques, ¿cierto? No tienen, ¿cierto? No están en una calidad de maniquí, ¿cierto? Sino que se entiende tanto, por ejemplo, en este caso, ¿cierto? Donde tiene el brazo plegado, ya se entiende que esta persona está tomando té incluso y tiene una cuchara, ¿cierto? La forma de cómo, imagínense ese detalle, incluso te diste sombra, ¿cierto? Al interior de su mano, ¿ya? Eh, se entiende esta persona que está, ¿cierto? Con su espalda curva, ¿ya? Y se entiende que puede estar, ¿cierto?
en el borde del sillón, sino no está sentado, sino que está en el borde del sillón porque seguramente está conversando con esta persona que en un principio no nos habíamos percatado, ¿ya? Pero tampoco ese detalle llega a nivel caricaturesco, ¿ya? Entonces es un bonito, es un bonito modo, ¿cierto?, de representar, ¿cierto?, a las personas. A mí me parece súper interesante, está como justo en una medida justa de representación, ¿ya? Porque acá, por ejemplo, no están los ojos, ¿cierto? No están las miradas, no están las sonrisas, pero yo entiendo, ¿cierto?, que acá hay una postura, ¿cierto?, de esta persona que está erguida, ¿cierto? Y de hecho tiene este pliegue que estoy indicando de la ropa, ¿ya? No, me parece que en ese sentido, en el ejercicio, ¿cierto? En esa misma situación que tú nombrabas de dar, por ejemplo, perfil, ¿cierto? Esta redondez de la cara, ¿cierto? Entiendo que esa persona está mirando hacia esta dirección. Entonces hay ciertas cosas ciertos detalles que están bien elaborados en el encargo, ¿ya? Así que eso, yo lo único que sí trabajaría, Carolina, es en elaborar una continuidad en el desarrollo de lo que estás abordando. En este caso, uno podría haber sacado de esta misma reunión, ¿cierto?, acobijada, ¿cierto?, bajo un desnivel, ya que me imagino es este desnivel, ¿cierto?, de la escalera, uno habría podido hacer unos 5 croquis o más incluso, ya, de esta situación. Entonces hay una claridad y le da importancia también a esta vista y a esta situación, ¿ya? Entonces, para efectos de los próximos encargos, ojalá más que recopilar, ¿cierto?, distintos momentos o distintas vistas, ¿ya?, trata de generar como, en este caso, un hilo conductor, ¿cierto?, una situación, ¿ya?, que va a tener ciertos momentos, ¿ya? Me parece súper interesante. Carolina. Es que de esa misma situación saqué otros croquis ¿Ya? que están más arriba. Esto de aquí. donde sí hay también, que lo Ya. saqué de diferentes perspectivas. Perfecto. No sé si se da cuenta, pero el que está poniendo ahí, el del centro, está ¿Ya? como en el nivel del sillón. En el interior, claro, bajo la escalera. Sí. Claro. Ahora, ojo con eso. Aquí les sirve a todos este detalle, ¿cierto? Porque en ese sentido, ustedes tienen ¿cierto? Está a su favor ya el hecho de que ustedes, en este caso, en el sentido de poder sacar la fotografía de los croquis, ya pueden ordenar. Entonces, en este caso, Carolina, ya esto para una próxima, ¿cierta ocasión, haber ordenado, ¿cierto?, la continuidad, haber dejado toda esa agrupación de croquis bajo la escalera, ¿cierto?, de esas vistas bajo la escalera, haberlas dejado todas juntas para entender que estaba hablando de una sola situación. Ah, ya, es que de hecho las tengo dibujadas dentro de una misma lámina, pero las ordené intentando seguir como un orden en el sentido de que estoy hablando de la luz, estoy hablando del espacio en general, estoy hablando del rito en otra lámina, se podría decir, pero hay algunas que yo las dibujé juntas, por ejemplo, lo de en todas los poquitos de la escalera están juntos. Físicamente, en la lámina que yo dibujé están juntos todos. Ya. A mí me parecen como, ahí me genera un corte, ¿cachai? Entonces, en esta wincha, ¿cierto? Sí. Estamos en una situación de un dormitorio y hay otro abajo. Entonces, ese de abajo, estando acá arriba, se entiende que hay una continuidad, no se rompe, en este caso, la situación. Entonces tendría que darle como prioridad a que sean en un mismo ambiente para poner en una misma lámina. No necesariamente, no necesariamente. A lo mejor en este caso, como tú dices,
aquí viste otra, ¿cierto? Otra condición, ¿cierto? Otra cualidad y ya, y perfecto. ¿Ya? El lugar no va a ordenar, ¿cierto? La espacialidad, pero sí lo va a, en este caso, como la tarea era del rito, ¿ya? En este caso, el rito, ¿cierto? Que en este caso es la reunión acobijada, ¿cierto? Que tú ves, ¿cierto? Debería haber estado junta, ¿ya? Ya. Es que Para ese es el efectos problema. Me confunde un poco el tema del hilo conductor porque en unas veces pienso que es por el sentido como que del ambiente, se podría decir, que está en un mismo lugar, pero en diferentes perspectivas, y en otra pienso que se podría estar refiriendo al tema el que esté abordando en el sentido de que podría ser la distancia, las cosas, la cantidad de sombra. Entonces, en como este que esa caso, parte no está un sé si poco confundida. sí, no te entiendo, pero en este caso particular de este encargo, el orden debiese ir con el tema del rito, porque era el foco del encargo, ¿ya? Ya. En el caso anterior, por ejemplo, de que vimos, ¿cierto?, las cualidades lumínicas, ahí tú podrías haber agrupado de acuerdo a las cualidades lumínicas, y ahí a lo mejor seguramente se iba a desordenar, ¿cierto?, Sí. en cuanto a los espacios, ¿cierto? O a los escenarios que viste, ¿ya? Entonces, dependiendo del foco del encargo, ojalá ordenar, ¿ya? Para que también generara ahí un hilo conductor, ¿cierto? Un orden en esa lectura de la lámina. Tienes que pensar que esta lámina Sí. ya de manera presencial, ¿cierto? Está colgada y uno está abierta al taller, ¿cierto? Y uno empieza a leer, ¿cierto? Y está abierta también al profesor, está en este caso también abierta a la corrección mía, a la de Daniel, a la de los tutores incluso, ¿ya? Entonces tiene que haber, hay que tratar de, en este caso, ser súper estratégicos en cómo poder ordenar la lámina, ¿ya? Y eso también te va a ayudar para efectos de darle priorización y conjugar de buena forma la lámina en el total, ¿ya? Pero en sí es una súper buena lámina, pero hay que trabajar en ese sentido en las observaciones, ya que si bien viendo sobre todo esta última, hay un dejo ahí, ¿cierto? Y hay algo, ¿cierto? Que en este caso esa reunión acobijada bajo el desnivel, ¿ya? Pero se puede profundizar, ¿ya? Ya. Eso, Carolina, así que muy, muy buen encargo. Gracias. Luego, chicos, tenemos otro caso de David Vázquez. No sé si estará David conectado. Creo que tenía problemas de conexión, ¿cierto, Aquí David? estoy, sí, ya me conecté ya. Ah, súper, perfecto. David, mira, yo la verdad es que había en tu encargo general, ¿cierto? Lo mismo que yo creo que en este caso Carolina estaba un poco más avanzada en ese sentido, pero me llamó la atención ya este croquis, ya que si bien en la observación y en tanto en la intencionalidad, ¿cierto? Que le diste en el croquis, hablas de un borde inferior de la puerta, ¿ya? De un detalle que uno podría decir, oye, tan ínfimo ese detalle, pero al final ese detalle que es un detalle que a lo mejor a cualquier persona, ¿cierto? No lo vería, ¿cierto? Yo diría que hay una puerta, ¿cierto? Y hay una persona que está ahí recostada y no se va a fijar en ese detalle. Pero en este caso tú te fijas, ¿cierto? En este detalle de ese borde inferior de la puerta, ¿ya? Y en este caso, ojo, recalco que en este caso la descripción, chicos, ¿ya? Se puede hacer siempre cuando vaya en pro, ¿cierto? De entender la espacialidad o un elemento, ¿ya? Espacial. ¿Ya? En este caso, perfecto, en este caso queda súper claro que está hablando de un borde, ¿cierto? Que es inferior, no es ni el superior ni el lateral, sino que es el borde inferior de la puerta. Perfecto. Es descriptivo, pero está hablando de espacialidad.
¿ya? Y que se dirige a la imagen hacia otro objeto más pesado, el cual genera una esquina, ¿cierto? Entonces genera esta esquina y genera un borde, ¿cierto? Que apunta directamente hacia esa situación, ¿cierto? Y uno podría decir que es un borde, ¿cierto? Que en este caso es como un límite, ¿cierto? Que remarca la situación de la que está pasando acá. Ahora, ¿qué echo de menos, ¿cierto? Que lo mismo de Carolina, de generar un hilo conductor en cuanto a las situaciones. Hay muchas situaciones, ya, en tu tarea que son diversas. ¿Ya? Hay unas personas que incluso, me acuerdo que aquí esa misma, esta que está tocando música, ¿ya? Y están las notas musicales, ojo con eso, ¿ya? Yo sé que ahí, a diferencia, ¿ya? De Carolina, ¿ya? Si bien, por ejemplo, hay un trabajo de postura, ¿ya? De las personas, ¿cierto? Nosotros, por ejemplo, en este caso, debiésemos ver que esta persona está eh, ¿cierto? Tocando la guitarra o está cantando, ¿cierto? Sin esas notas musicales, ¿ya? Porque la verdad es que nosotros no percibimos esas notas musicales flotando en el aire, ¿ya? Entonces hay que... y lo otro, yo no sé si, que de hecho te iba a preguntar, yo no sé si en este caso tú, porque veo, no es en el primer encargo que veo, que para efectos de los dibujos, ¿cierto? Tiene cierta técnica, como que bordeas previamente la postura de la persona. No sé si tú Sí. dibujas manga. No, no. Yo lo que hago, o sea, esto lo estuve copiando de mi hermano, así como él dibujaba, pero Ya, sí, siempre he dibujado así. Además, tampoco es ya, que haya dibujado mucho en mi vida. ya, perfecto. Ya, Pero, pero por ojo, ejemplo, si usted la última vez había dicho que habían algunos croquis que pensaba que habían pasado con lápiz grafito antes y todo eso, y yo por si acaso no, si se pregunta, no creo que se lo pregunte, pero si es que se lo pregunta en algún momento, yo lo que uso para hacer como el boceto, el primer esbozo del croquis, es un lápiz pasta y lo marco así bien fino. sí, no, me percaté, pero lo que pasa es que para dibujo técnico, sobre todo, por ejemplo, que me ha tocado alumnos que practican, por ejemplo, o que tienen afición, ¿cierto?, a las caricaturas en este caso, a manga, ¿cierto? No, no sé si es manga o a lo mejor estoy mal en el nombre, pero en dibujos, ¿cierto?, que son orientales, hacen justamente estas especies justamente para poder alinearse, ¿cierto? Y hacer estos primeros bosquejos. Hay cosas que van trazando, ¿cierto? Para efectos de poder trazar, ¿ya? Ahora lo que sí, David, yo trabajaría en que esas posturas que realizas, ¿ya? ¿Eh? Que incluso este me pareció súper interesante de esta persona que está durmiendo ya, que, insisto, son situaciones que están separadas, ¿ya? No hay un rito del que se esté hablando, sino que son situaciones que están separadas, diversas situaciones, ¿ya? Que en este caso son hábitos, ¿cierto? O actividades que se están desempeñando, pero no logran en este caso tener esa singularidad o el reflotar, ¿cierto? O adquirir esa condición de rito, ¿ya? Es que trabaje, ¿cierto? También el tema de simplificar también el dibujo, ¿cierto? O el cómo plasman las personas, para no caer ya en efectos de cierta caricatura, por ejemplo, en este caso, ¿ya? Que si bien, por ejemplo, está claro qué está haciendo, ¿cierto? Esta persona, ¿ya? Hay ciertos rasgos que me parece más caricaturesco que ver en este caso la situación, ¿cierto?, que está desempeñando, ¿ya? Y sobre todo en la espacialidad en la que se está desenvolviendo, ¿ya? Lo que sí pongo en valor, en este caso, David, es que si bien, por ejemplo, las observaciones son a veces bastante descriptivas, ¿ya? Hay una
hay una intención de hacer unas observaciones que a veces caen, como decía, lo descriptivo, pero está esa intención de hacerlas, ¿cierto? Incluso hay unas observaciones que son súper largas, por ejemplo esta, ¿no? Que la verdad es que es demasiada descripción ya, de la situación, pero por lo menos está. Entonces, yo te aconsejo que previo a hacer las observaciones, ya las hagas a lo mejor en una croquera aparte, ya, y pulas, ¿cierto? Limpies esta observación y teniendo la claridad, la plasmes en el croquis, ¿ya? Para efectos de no ensuciar el croquis. Lo otro, también hay otro alumno que no recuerdo, no sé si era Fernando, ya que después lo vamos a ver, ojo con dónde se escriben las observaciones, ya siempre respetar, en este caso, los márgenes del croquis, ya en este caso, por ejemplo, acá hay una observación sobre, no sé si una mesa o sobre el suelo, ya. Entonces, en este caso, siempre la observación bajo el croquis para efectos de no ensuciar, ¿cierto? Y que no se vea como un desorden, ¿ya? No sé, Daniel, si quiere hacer algún comentario con el trabajo de David. Profe, espera un poco. ¿La observación se refiere a que no estén dentro del croquis? Claro, que no ensucien al croquis. Ah, ya, ok. Tiene que estar bajo el croquis, ¿ya? Recuerden, y esto es para todos, una de las condiciones que nosotros dimos en una primera instancia era, recuerden, de armar el blanco, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Sino que manejar bordes, ¿ya? Ustedes perfectamente en este modo de presentar, ¿ya? ¿Cierto? Pueden achicar, ¿cierto? O disminuir esta fotografía y mantener ese margen, generar el trabajo del blanco que les enseñó Daniel la clase pasada, ¿ya? Y armar esa composición de lámina, ¿ya? Porque si no, al final nos encontramos con una continuidad de pegatina, ¿cierto? De croquis, ¿ya? Y al final lo que nosotros debiésemos ver, ¿cierto? Es una sola wincha, ¿cierto? Que está realizada en su interior con diversos croquis, diversas vistas y cada una con su respectiva observación, ¿ya? Pero no ensuciar el croquis. ¿Daniel? Sí. Sí, efectivamente ¿Se escucha? Sí, se escucha perfecto. Ya. Que tengo un trauma yo, pues siento como que escucho todo cortado y que yo vivo en Marte y ustedes están en la Tierra. Sí, hay un cierto grado de... O sea, lo que me pasa, mira, si dejamos el croquis que está a la izquierda, a la derecha abajo a la izquierda. O sea, perdón, a la derecha abajo. Ese. Si nos fijamos en ese croquis, hay una intención por, primero que nada, que es una de las cosas más difíciles de dibujar, creo yo, es poder construir una escena, ¿no es cierto? Carolina decía, el ambiente. Claro, es muy difícil. Entonces yo veo que la intención de David es que él va buscando elementos que para él le parece que son importantes para construir ese ambiente. Entonces, ahí me imagino que esa es una consola de juego, ¿no? Sí, un Play 2. Claro, entonces, lo que me pasa es que finalmente la situación queda armada porque tú dibujas ese objeto que es como un link para que yo entienda que él está jugando. ¿Se entiende, David, lo que digo? Sí, se No entiende. estoy diciendo que yo esté en lo correcto, o sea, no quiero decir que soy el dueño de la verdad, ¿ya? Solamente De hecho, estoy que en realidad es reflexionando. el Play 2 el protagonista. ¿Ah? El Play 2 el protagonista en ese croquis. Porque si se fija, con la observación está escrito, pero si se fija, la misma luz como que está dirigiéndose hacia el Play 2
el personaje que está al fondo está mirando hacia el Play 2, la sombra Ya, también eso está sí, mirando hacia el Play 2, y más encima la mesa que lo pone en cierta altura el Play 2. ya. Entonces, la literalización, ¿no es cierto?, de utilizar, por ejemplo, la consola, la idea es ir neutralizando el lenguaje para que lo que aparezca es el espacio, porque esa es nuestra pega, ¿no es cierto?, como Sí, arquitecto. O sea, finalmente tú no vayas a llegar a decirle a alguien en su casa, mire, si aquí lo único que tiene que hacer es poner un Play 2. No vas a hacer eso. Pero sí le vas a decir que quizás requiere un mobiliario, ¿no es cierto? O requiere una habitación, ¿no es cierto?, que tenga un objeto, una mesa que esté más baja. Porque si yo pongo una mesa más baja, no voy a perder la vista del total de la sala, porque al otro lado de la sala voy a poner una pantalla. sí, ¿Se entiende lo que quiero decir? sí. Entonces, empiezas a hablar en términos espaciales. Ahora, yo entiendo que, claro, uno dice, oye, sí, pero que es obvio, pues si yo no voy a poner una silla alta, ¿no es cierto?, una escalera para filmar la consola, porque me va a tapar la vista. Bueno, de eso estamos hablando. ¿De qué cosas son las que nos muestra? Entonces, ahí lo que me muestra es una escena donde la mesa, el objeto mesa, bajo, tiene un protagonismo porque es el ordenador de ese espacio. Sí, Aunque tú me decís, entonces, tú todo me decís, gira David, alrededor de ese no, lugar. porque lo que pasa es que lo que ordena el espacio es el Play porque estamos jugando Play. Sí, sí, eso yo lo entiendo y eso es lo coloquial. Pero yo quiero que tú vayas más allá de eso y mires espacialmente la configuración, por decir así, de ese espacio. Y, y- y- y fíjate que ese espacio seguramente sería distinto si la consola estuviera pegada en el muro ese sombrío, ¿no es cierto?, al lado de la ventana. Imagínate que pues, yo puedo pegar una consola, yo puedo agarrarla, ¿no es cierto?, tiene atrás unos hoyitos, le meto unos tornillos y la dejo fija ahí, ¿ah? Que no es lo habitual. Y yo me podría ahorrar esa mesa y sacaría esa mesa. Y ya hablaría como de o sea, ya el objeto no sería importante, ¿me entiendes? Sino que es la espacialidad que yo quiero construir. De hecho, quizás no sé si te fijaste, pero le diste un tiempo al achurado de la luz. ¿A qué se refiere con tiempo? Un tiempo, o sea, te dedicaste un tiempo a hacer la sombra que está ahí, ¿no es cierto? O sea, no tardé mucho en hacer la sombra que como tuve que No, no botar los importa, croquis. lo que quiero decir es que hay más líneas que en otra parte del dibujo, ahí hay bastantes líneas, más Ah, allá eso de que sí. te more o no. Y eso es una decisión de poner una sombra. Entonces, quizás la persona que está ahí también se pone en el lugar en relación a esa sombra. Entonces, ahí estamos hablando de espacio, ¿eh? O sea, él no te lo va a decir. ¿Él quién es, tu hermano chico o, Un intento de o eres dibujarme tú? a mí. Un amigo, ya. Pero tu amigo no te va a decir a ti, oye, me voy a poner más cerca de la sombra frente a la mesa baja para quedar directamente vinculado con la pantalla que está frente a mí. Eso no lo va a decir él, ¿cachai? Él simplemente lo va a hacer. Pero tú, como estudias arquitectura, tú te vas a fijar en esas cosas, porque tu materia es el espacio y la luz. Y vas a ver que Entender cómo las personas se inconscientemente, desenvuelven ahí, pues. o sea, Porque no es ahí que tú él veas, dime, lo hizo y entender cómo se desenvuelve la gente ahí, porque ahí uno, al colocarse en esa posición, en esa situación en específico, ujú, lo hace inconscientemente. exacto. Pero lo que quiero es que no nos volvamos como psicólogos de la forma como, él se sentó así porque en realidad la luz, no, en realidad son como acercamientos que uno va haciendo y con el tiempo uno va agudizando el ojo, agudizándolo y se va dando cuenta que cada vez más la forma en cómo uno dispone los muebles o la forma como es el espacio donde uno vive, condiciona la forma de actuar de las personas. O Sí, sea, si yo te dijera a ti, oye, diséñame una pieza para jugar juegos de consola, quizás lo primero que diríamos es que, punto número uno, no le pongo ventanas, ¿no es cierto? Le pongo, porque no quiero que la luz
me afecte. En realidad yo quiero que solo la luz de la pantalla sea la más importante. Y pondría una pantalla de 70 pulgadas con unos no sé, unos parlantes gigantes, ¿cachai? La consola, no sé cuánto, y tendría un lugar para dejar la Coca-Cola o la cerveza y no sé qué, y un sillón que fuese, ¿cachai? Y empezáis a pensar cuál es el óptimo para eso que sucede ahí. Pero aquí se produce, esta es una habitación normal donde se produce un acomodo, ¿no es cierto? Sí. Se busca acomodarse de alguna manera para poder realizar la actividad que quiere hacer. Entonces es como que la flexibilidad del espacio, pero bueno, lo que quiero decir es que tu croquis da mucho para hablar de eso, pero lo que quiero que te fijes no son en los objetos, ¿cachai? No quiero que nos pongas link de ir vinculando algo, sino que la construcción de tu discurso sea por lo que pasa en el espacio, ¿me entiendes? Sí, ok. ¿David? O sea, todo el tiempo que te he dedicado o que nos hemos dedicado a hablar de esto es para poder entender esa idea, ¿no es cierto? Que lo que nos interesa es tener el control del espacio, ¿ya? Daniel, Sí, Daniel. ahí el perro Sí. de David parece que está entendido todo. Entendió todo. Daniel, te pido favor si puedes, como yo te estoy compartiendo pantalla, si puedes ir, si es que hay alguna consulta, porque escucho que hay comentarios, pero no, si comparto pantalla con... No se te me va a... preocupes, si entiendo lo que te pasa. Yo Ya, perfecto. hago de bandejero ahora. Ya, Dice súper. Camila, dice, a veces los muebles u objetos de la casa que ocupamos con otros fines, ejemplo, el piso lo ocupamos de asiento, la silla de mesa, el piso como mesa porque buscamos adaptarnos a buscar comodidades según la necesidad que tengamos. Eso tendrá que ver con la observación del croquis. Esa es una tarea. Sepo. Esa era tu tarea, vos, Camila. Hoy día hubierais matado a todos con tu tarea porque hubierais dicho, esa es ahí hay una observación. Eso no es simplemente una reflexión, ¿no es cierto? Cuando alguien se sienta en una escalera, Daño. Claro. en un peldaño, o en la solera en la calle, o en una piedra en el campo, en realidad lo que tú estás diciendo es que hay un ejercicio de decir cómo yo busco la comodidad dependiendo del lugar donde yo esté, o cómo me adapto, o qué objetos, ¿no es cierto?, de repente tienen condiciones que afectan la manera como yo me vinculo con un lugar. Entonces, claro, dice la búsqueda de la comodidad. De repente no es la comodidad, a veces pueden ser otras cosas, pueden ser un sinfín de cosas, puede ser una escalera, puede ser que, no sé, como en el croquis de David, esté apoyado, a veces uno se apoya, por ejemplo, si un arquitecto se preocupara de que la gente, me les voy a contar, los suecos, los suecos tienen poca luz, pero en sus ventanas ponen una especie como sus ventanas tienen una configuración. Está la ventana que tiene un antepecho, que es el antepecho es donde parte, desde el suelo hasta donde parte la ventana. Exacto, ese es el antepecho, el que está mostrando ahí Pablo. Entonces, ahí, en ese antepecho, va un, va ¿cómo se llama? No es un aire acondicionado, sino que es la calefacción, es el sistema de calefacción va ahí abajo, porque como el aire caliente sube, ¿no es cierto? Hace que la ventana libera mucho frío. Entonces, ahí abajo, donde está mostrando Pablo, ahí va. Pero también se dieron cuenta que en el borde de la ventana de ahí abajo ellos ponen una repisa. Y en esa repisa, la gente, a veces esa repisa tiene un ancho y pone plantas, porque como tienen poca luz, ponen planta en ese lugar exacto, y muchas veces hacen muy ancho ese lugar, ese rasgo que se llama, y ahí meten unos cojines y se sientan a leer en ese lugar. ¿Por qué? Porque los suecos viven en un clima escandinavo, ¿no es cierto?, donde se mueren de frío. Entonces, toda la luz natural que puedan usar desde el interior, tratan de hacerlo. Ahora, ustedes me dicen, ¿esa ventana es un sillón? No. Pero si yo bajo ese antepecho y yo me puedo sentar cómodamente en ese lugar, sí se puede transformar
en un sillón. Claro. ¿Se entiende? Ya, sigamos adelante. Sigamos. Bueno, eso es hacer taller. Sí, po. Bien por los dos, por Camila y por David, por su trabajo. Camila Sí. que aportó con la observación y David con su observación y sus croquis, que todavía son un poco objetuales, David. Sí, hay que limpiarlos, hay que limpiar ahí. Sí, sí. Ya. Sí entendí bien a lo que se refería el profe antes cuando me explicó de que tenía que primero hacer la observación en otro lado y luego ir limpiándolo. Ok. Sí. Ya. Seguimos, chicos, entonces. Vamos con el encargo de Diego Céspedes. ¿Está, Diego? Diego. ¿Está Diego? Le escribí en el chat que sí está. ¿Sí? ¿Está? Ya. Está por chat. Está por chat. Diego, ¿puedes hablar por audio? Aquí nos va a responder. Sí. No tiene micrófono. No tiene micrófono, ya, pero no importa. No importa, Diego. Mira, yo la verdad es que, chiquillos, como les decía, me entretuve toda la mañana viendo sus encargos y me llamó, bueno, voy a ver, vamos a hacer un general, ¿cierto? Porque si no estaríamos 2 meses completos. Ya, le pido a David que por favor apague su micrófono en esta ocasión, ¿ya? Para que dejar solamente el micrófono mío y de Daniel, ¿ya? Pero, bueno, en este caso, ¿cierto? Diego, ya que en este caso, por ejemplo, y que yo les dije, y que la primera persona, ¿cierto? Y la primera compañera que hizo este ejercicio, no necesariamente en este encargo, sino que no recuerdo, creo que parece que en el segundo encargo de las tipologías, ya, fue Dominique, ya, y yo le dije, es un buen ejemplo, si pueden, replíquenlo, ¿cierto? Porque los buenos ejemplos se toman en consideración para el trabajo individual de cada uno, ¿ya? En este caso, ¿ya? ¿Cierto? Diego, ¿cierto? Enunció previamente cuál era el rito. Y en este caso era la búsqueda, ¿cierto? De los huevitos de Pascua, ¿cierto? Que muchos en este caso llegaron a ese detalle, ¿ya? Pero me llamó la atención en particular, ¿ya? 2 croquis si bien, por ejemplo, en este caso, hay que poner en valor, ¿ya? Que hay, ¿cierto? Se enuncia y está ese hilo conductor, ¿cierto? Está, ojo, algo súper importante, ¿ya? Que si bien alguien me podría decir, sí, está la observación, está sobre el croquis en algunos casos, como acá, ¿cierto? Y aquí también, ¿ya? Y ensucia un poco la situación. Esta observación podría estar acá abajo, ¿ya? Y incluso no acá, sino que un poquito más abajo, ¿ya? Hay una construcción, chicos, de la letra, ¿ya? Hay una claridad. Recuerden que estas tienen que ser observaciones que tienen que ser leídas, ¿ya? Tienen que ser leídas por mí, por Daniel y por los tutores y también por sus compañeros que en este caso están observando a través de la pantalla, ¿cierto? Pero me causaba mucha, ¿cierto? Interés el cómo, ¿cierto? En este caso, en esta vista en particular, que la voy a agrandar, Diego, ¿cierto? Hablaba de esta profundidad mínima y compacta, ¿no? Que se logra por debajo del mueble, la cual a su vez choca con el muro delimitado, ¿ya? El cual mediante sus bordes se transforma en un contenedor de esta. Imagínense, viendo la espacialidad incluso en el momento en que como, ¿cierto? En un espacio mínimo hay una persona que está, no sé si está en este caso escondiendo o está encontrando los huevitos de Pascua, ¿ya? Pero aquí ya hay un detalle, ¿ya? Que me pareció súper interesante, ¿ya?
Lo que sí, ya en este caso, Diego, para poder trabajar, ya, es el hecho de cómo, ¿cierto? Hay que trabajar el cómo se hacen, ¿cierto? Cómo se plasman las personas, ¿ya? Si bien hay buenas situaciones, ¿ya? En cuanto a los planos, ¿cierto? Y el cómo se configuran ciertas espacialidades, por ejemplo, también, ¿no? Que puede entender que acá hay un rasgo de luz, ¿cierto? Que choca, ¿cierto? Y yo te da el detalle también de cómo se configura este espacio bajo el mueble, ¿ya? Hay que trabajar, Diego, el cómo se plasman, ¿cierto? El cómo se dibujan las personas, ¿ya? Porque si bien hay de manera inicial, ¿cierto? Se entiende, ya en este caso, que hay una persona que está recostada, ¿cierto? Buscando en todos los recovecos, ¿cierto? Estos huevitos de Pascua, ¿ya? No quedan, ¿cierto? Estas personas como blancas, ¿cierto? Claro, tienen en este caso este borde, ¿ya? De sombra, ¿ya? Pero no hay una expresión, ¿cierto? Yo no podría definir, por ejemplo, el sexo, ¿cierto? De esta persona, ¿cierto? Ni tampoco la edad. No sé si es una persona que está escondiendo o está buscando, ¿ya? Entonces, en esos detalles, ya, ojo, para efectos de poder trabajar en el conjunto de esta espacialidad y del conjunto total de lo que se está observando, ¿ya? Recuerden que las personas son las que habitan, ¿cierto? Estas espacialidades y habitan también en estas cualidades espaciales que ustedes descubren, ¿ya? Entonces, en este caso sería interesante lograr esos detalles, ¿ya? Porque en esta instancia todavía, ¿cierto? Están como unos maniquí, ¿cierto? No tienen mucho trabajo de postura, ¿ya? O de detalle, ¿ya? Pero ese detalle, como lo veíamos en el caso de Carolina, ¿cierto? Que era un buen ejemplo, tienen que ser unos detalles que son mínimos, ¿ya? Son unos detalles mínimos que dan a entender la situación total, ¿ya? Yo tengo una observación, Pablo, respecto a lo que estoy diciendo. Ya, perfecto, dime. Si tú me lo permites. Sí, Esto obvio. es para Diego. Esto es pimponeo, así que dale. Sí, a mí no me parece tan mala. Mira, si tú vas bajando en los croquis, ¿Ya? la postura está Sí. más arriba, como ahí, por ejemplo, cuando la persona está tocando claro, en los maceteros, las plantas, no sé, o está buscando los huevos, parece, ¿no es cierto? Sí. Es un niño. La gestalidad está, pero la síntesis es tan grande. Síntesis, quiero decir, es que el dibujo es muy simbólico, es un dibujo más mental. Entonces, es como el monito de los baños, ¿no es cierto? Claro. Ese famoso monito lo inventó un alemán para el monito de los baños, se ríe. No, lo que pasa es que era para llevarlo rápidamente a la idea, o el monito, no sé, el mono de las señales de tránsito, ¿no es cierto? Eso lo inventó un alemán para las Olimpiadas de Múnich. Y cuando ustedes ven como dibujos deportivos, ¿no es cierto?, de distintos deportes, aparece un caballo, un gallo saltando, siempre con ese monito. La idea era que rápidamente nosotros, y ese es el sentido del símbolo, ¿no es cierto?, que nosotros identificáramos rápidamente cuál es la acción que estaba realizando esa persona, sin utilizar atrayéndolo, o sea, tratando de sacarle su personalidad, ¿no es cierto? Porque cuando yo hago una cabeza redonda, ¿no es cierto?, como una esfera, lo que estoy haciendo es sacar toda la personalidad de quien está ahí y me quedo simplemente con la gestualidad, con lo que él está haciendo, ¿no es cierto? En ese sentido, el dibujo de Diego está bien.
lo malo es que usa el dibujo del diseñador alemán, ¿no es cierto? Que el personaje de los baños, de los paraderos, de Claro. los... Incluso mira, incluso en este detalle del codo, mira, en cómo Sí, pues, termina, claro, del hombro. o sea, del hombro, sorry, claro. Claro, o sea, yo siento que está bien, pero lo que debiese hacer es que no, y esto lo he dicho varias veces y se lo voy a volver a repetir. De hecho, está súper bien la gestualidad en general, encuentro yo, pero tienen que dibujar lo que ven y no lo que piensan. Y ya tendremos la oportunidad de hacer un ejercicio de aquello. Sí. Súper. Eso. No sé si le habrá quedado claro ahí a A Diego. Diego, ¿cierto? Pero en ese sentido, Diego, hay láminas que son limpias, ya se agradece la construcción de la letra, ya, y no se agradece solamente la construcción de la letra en cuanto, por ejemplo, a la justificación de los textos, ya, sino que también hay en esta manera de enunciar previamente, ¿cierto? Lo que está observando, también hay un tamaño distinto, ¿cierto? Entonces no es el mismo grosor ni el mismo tamaño de letra, entonces enuncia, hay un subtítulo, por así decirlo, de la situación. Entonces hay un ordenamiento en ese caso y se agradece, ¿ya? Pero en este caso, como dice Daniel, hay que trabajar, en este caso, cómo se representan las personas, ¿ya? Así que para el próximo encargo, poder trabajarlo, ¿ya? Pero es un buen encargo, ¿ya? Seguimos con el caso con el encargo de otro Diego, Diego Torres. No sé si estará. Diego Torres. Diego. Parece que no está, profe, porque no lo veo No, ahí en la no lista al está. lado de que conectado. Ya, perfecto. Pasamos entonces con el Diego, ya, al agua. Ya. Pasamos al siguiente encargo y estamos con el encargo de Dominique, ¿ya? Dominique, en este caso, no sé si estará Dominique, yo creo, la vi conectada. Dominique. Sí, sí está. Dominique, ¿tienes micrófono? Yo creo que todos tienen micrófono, pero dicen que no les funciona, porque les da vergüenza hablar. La Estoy vergüenza. seguro de esto. Sí. Sí, y dicen que no les funciona, entonces uno dice, ok, ya. Ya, pero bueno, en este caso del encargo de Dominique, ya, yo no sé si es la misma Está Dominique, escribiendo, Dominique ¿sí? está escribiendo y dice Ya, que sí y que no le funciona. ya, perfecto. Dominique, en tu encargo también habían muchas situaciones ya por sí solas, ya como repartidas. No hay un hilo conductor, ya, que en este caso era un buen ejemplo de lo que habíamos visto en el trabajo de Carolina, por ejemplo, ya. Pero me quise detener y dejé enfocado, ¿cierto? En este caso, ¿cierto? En esta, claro, uno puede decir, a lo mejor tradición familiar es parte de un rito, ya, pero aquí el rito es el rito del jugar, ¿cierto? O lo que congrega, en este caso, el juego, ¿cierto? Como una congregación en cuanto al compartir, ¿cierto? En torno a la mesa, en torno al juego, ¿ya? Pero me pareció interesante este detalle, ¿ya? Porque si bien nosotros no estamos, ¿cierto?, solicitando y unas cosas que hemos sido reiterativos, ¿cierto?, es que no se enfoquen en los objetos, ¿ya? Es interesante, ¿ya?, enfocarse. Dice, la verdad me costó un montón hacer este encargo. Y eso que estamos recién empezando, ¿no? Está bien. Pero
me parecía interesante este detalle, ¿ya? Este detalle, pero echando totalmente de menos, ¿cierto? El haber visto, ¿cierto? El cómo se daba en la totalidad esta situación de juego, ¿cierto? En qué espacialidad se daba, en qué lugaridad se daba, ¿cierto? Cuál era la cualidad lumínica, ¿ya? Y además, ¿cierto? Se habría visto muy rica esta tarea, ¿cierto? Además con ese detalle, ¿cierto? De individual, ¿cierto? De cómo yo tengo en este caso con mi mano, ¿cierto? Y con mi dedo pulgar, ¿cierto? Tengo las cartas del 1. ¿No? Me pareció, en este caso, los objetos, ¿cierto? Pueden eh, estar en el detalle ya. En este caso es como es un detalle esquema, podríamos decir, ¿cierto? Como que da potencia, ¿cierto? Al ejercicio de entender la situación, ¿cierto? De la situación, pero en este caso está nadando, ¿cierto? No hay un hilo conductor, ¿ya? Pero quería detenerme en esto para que, en este caso Dominique, ¿cierto? En futuras tareas pudiese hacer estos acercamientos sin dejar de lado, ¿cierto? Que en la totalidad del encargo se pone en valor la espacialidad, ¿ya? Pero si además en abordar la espacialidad y en la cualidad lumínica vemos también en el efecto estos detalles que también son parte de la espacialidad, ¿cierto? O de la acción más que de la espacialidad, ¿cierto? Que se está ejecutando. Es interesante para poder dar mayor detalle, ¿no? Pero hay muchos, por ejemplo, en este caso, me acuerdo de esta del batido, ¿no? Que había una juguera, ¿no? Pero había mucho de detalle, pero daba en este caso como la inquietud, ¿cierto? De poder ver las situaciones más generales, ¿cierto? Más en general. Y tener como decía, este hilo conductor. No sé, Daniel, si quieres decir algo Sí, en cuanto a yo la creo tarea de que Dominique. sí. O sea, es verdad lo que dice, estaba tratando de entender lo que decía Dominique de que le había costado mucho el encargo. Sí, una de las cosas que son difíciles para los arquitectos, porque claro, cuando uno trabaja en situaciones como solo del espacio, al parecer, aunque uno no lo crea, es más fácil abstraerse. Eso significa que cuando uno trabaja como en sacando lo humano, por decir así, sacando las personas, ¿no es cierto? Es mucho más fácil manejar las condiciones. Pero cuando hay una persona, aparece toda una dimensión que es mucho más compleja de entender. Entonces, claro, sin ver yo la mano con el juego del uno, y yo veo las cartas, ¿no es cierto? Veo el vaso de agua y veo, no sé qué es lo que es lo otro, si es un cenicero, o qué es lo que es. No sé, la verdad. ¿Qué es lo que es, Dominique? Es un celular, parece. No sé, vamos a hacer un concurso. Ojalá que Dominique nos cuente alguna vez qué es lo que es eso. Pero lo que quiero decir es que la forma de agrupar las cosas, porque yo podría jugar cartas, ¿por qué tengo que jugar cartas en una mesa? También podría jugar cartas en la cama, ¿no es cierto? Pero claro, como hay un vaso y hay una sombra plana, ¿no es cierto? Eh, sí, yo también veo un cigarro. Aquí Diego dice un cenicero, creo que tiene un cigarro. Bueno, podemos seguir jugando toda la tarde para saber qué es lo que es. Pero hay una superficie plana. Entonces, yo desde ahí yo podría decir que, y de hecho al lado, en el dibujo al lado aparece una mesa o una silla, no sé qué es lo que es bajo, ¿eh? Y empieza a aparecer como, ¿por qué yo requiero un elemento como una mesa, ¿no es cierto? ¿Por qué necesito? Ahí está, po. Entonces, hay una combinatoria, ¿no es cierto? De que el sentarse en la casa tiene distintas maneras. Porque yo también puedo ir al baño y sentarme en una taza de baño, ¿no es cierto? Tratando de hecho, esta tarea podría hablar de los distintos modos de sentarse. Sí.
Yo solamente estoy hablando con la materia que veo en los croquis, ¿no es cierto? Y cómo la distancia de sentarse o la medida de sentarse o la posición en la cual me siento o la manera como me reúno, ¿no es cierto?, en torno a un sillón. ¿Quién dijo que las casas tienen que ser como son? ¿Quién dijo que las casas tienen que tener puertas, ventanas, ¿no es cierto? Camas. ¿Quién inventó todos esos objetos? ¿Y quiénes son los encargados de pensar cuáles son las nuevas camas, ¿no es cierto?, que vamos a usar, o cuáles son los nuevos espacios que vamos a construir para poder habitar ahora, ¿no es cierto? Antiguamente las cocinas eran cerradas, ¿no es cierto? La mayoría de nuestras casas las cocinas eran cerradas, ¿no es cierto? Y con el tiempo las cocinas se han ido abriendo y ya no son actividades que se desarrollen de manera como privada, ¿no es cierto? Sino que ya el cocinario es algo que se puede hacer, incluso es entretenido cocinar en conjunto, ¿no es cierto? O cocinar todos juntos. Entonces, eh, sí, lo que me hace pensar el croquis específico sobre esta vista desde arriba, ¿no es cierto? Esta vista cenital, es en el sentido de la mesa. ¿Qué es la mesa para, para la reunión? ¿Cuánto valor puede tener la mesa en una reunión? Por ejemplo, si yo me voy a tomar un café con un amigo y estoy en una mesa así como de comedor, voy a sentir que quedo muy lejos. Pero si nosotros pensamos, si yo les digo a ustedes, dibujen una mesa para tomar café, lo más seguro es que ustedes dibujen una mesa que tenga un diámetro de no más de 60, 70 centímetros, ¿no es cierto? Porque no requiero muchas cosas para tomar café. La taza es pequeñita, el cenicero, el celular como mucho, un vaso de agua, y no necesito nada más, porque lo que yo quiero es conversar con la persona que está frente a mí. Y me pongo en torno a la mesa. Entonces, la dimensión del espacio es lo que nos convoca a nosotros. Eso. Vale, Daniel. Eso, Dominique, ya uno puede, la verdad es que profundizar un montón de cosas, ya. La verdad es que, y en estas cosas que yo les decía el día lunes, ¿cierto? De cuestionarse, ¿cierto? La misma observación de uno, y ahí va saliendo también y se va enriqueciendo también la observación de cada uno, ¿ya? Por eso es importante en este caso, como yo le decía, a David, ¿cierto? A veces es bueno tener esta observación, ¿cierto? A lo mejor dejarla, ¿cierto? Graficadas o punteadas en lapigrafito, ¿cierto? Solo la observación, ¿cierto? Y después ir puliendo, ¿cierto? Ir trabajando, ir configurando, ir enriqueciendo esta observación para que va tomando cuerpo a través también del desarrollo también del mismo encargo, ¿ya? Entonces, ojo con eso. Pasamos al siguiente encargo, que es de Giuseppe. Giuseppe Saavedra. ¿Está Giuseppe? Sí, estaba conectado. No sé si seguirá conectado, Giuseppe. Lo voy a buscar. ¿Sí está, Giuseppe? ¿Sí? Sí, sí está. ¿Tiene ¿Sí? micrófono? ¿Tiene micrófono o no tiene micrófono? ¿O le da vergüenza hablar? Está. Está. Perfecto. Yo, cuando vi el encargo de Giuseppe, Daniel, me acordé inmediatamente de lo que compartiste en la clase pasada, Ya. de las vistas, ¿cierto?, de Pinterest. Ah, los dibujos estos de los japoneses. Y yo no sé si me permite, a lo mejor voy a cometer una infidencia, pero en este caso, ¿por qué quise compartir el encargo de Giuseppe? ¿Ya? Giuseppe no es de acá de la región, entonces
vive en una pensión. Entonces, para él, ¿cierto? Era previo, después de terminar el encargo, estaba como un poco, ¿cierto? Complicado, ¿cierto? Con el tema de poder plasmar ciertos ritos, ¿cierto? Porque en este caso tuvo que como autocroquearse, ¿cierto? De sus situaciones. De hecho, vemos en muchos de los croquis que hizo que se autocroquea como en estos ejemplos que tuviste la clase pasada, ¿ya? Pero me parece, y en este caso este encargo era un desafío también para él, por la complejidad, ¿cierto?, de estar autocroqueándose, ¿ya? Y me parecía interesante poder compartirlo porque para poder ver que cada uno de ustedes, chicos, está en distintas circunstancias. Yo sé que en general, ¿cierto?, todos compartimos que estamos en clases telepresenciales, ¿cierto?, que a lo mejor quizás es un poco más complejo, ¿cierto?, en cuanto a la conexión, en cuanto a cumplir, ¿cierto?, pero así todo, ¿cierto?, se materializan ya los encargos. Ya nosotros, insisto, como decía el día lunes, nosotros estamos andando con cuarentena o sin cuarentena, igual de todos modos. Entonces, la idea es seguir avanzando, ¿ya? De hecho, finalizando el encargo, nosotros vamos a dar las condiciones en este caso Daniel, ¿cierto? Las condiciones de el primer certamen, ¿ya? Lo que sí, si bien son muy buenas vistas, ¿ya? Son muy buenas vistas, Giuseppe, y en este caso me gustó, ¿cierto?, de que no haya, ¿cierto?, y lo vamos a ver más adelante también con una compañera, ¿ya? Hay croquis, lo que me gustó de los croquis de Giuseppe, y que yo creo que tomó como buena referencia los ejemplos que dio Daniel, ¿cierto?, la clase pasada, es que son croquis que, si ustedes se fijan, no están enmarcados, ¿ya? No están enmarcados, ¿cierto? No están confinados, ¿cierto?, en el formato de la hoja, ¿cierto? En este caso se entiende, ¿cierto?, que está acá sobre su cama, ¿cierto? Está esta puerta que me imagino a lo mejor es la puerta de ingreso a su habitación, ¿cierto? Y está con un gato, ¿cierto? Pero así todo no se confina, ¿cierto?, el cómo plasma el croquis a través del formato de la hoja. No es un croquis, ¿cierto?, que tiene límites cuadrados, sino que tiene cierta formalidad, ¿cierto?, irregular, ¿ya? Pero esa forma irregular no ensucia, ¿cierto? Hay una diagramación en el croquis, ¿ya? Me pareció interesante, ¿ya?, en este caso, y sobre todo las vistas que tiene Giuseppe, ¿ya? Lo que sí, ya poner mayor énfasis, ¿cierto?, en una cosa que ha mejorado, ¿cierto?, Giuseppe, es en el tema de la intencionalidad, ¿cierto?, que al final, en este caso, cada uno de ustedes la refleja en los planos, ¿cierto?, y en cuánto tiempo, como decía Daniel, se requiere, ¿cierto?, en achurar cada uno de sus croquis, ¿ya? Y lo que sí, en este caso, hay que ser súper estratégico, ¿cierto?, en dónde ustedes van a detallar, ¿cierto? Porque en este caso Daniel les daba el ejemplo de no inventar, ¿cierto?, no inventar situaciones, ¿cierto?, sino que bloquear lo que realmente existe. Pero lo que realmente existe, ¿cierto?, también se tiene que, en este caso, abstraer, ¿cierto?, para poder poner el ojo, ¿cierto?, o poner énfasis en la situación, ¿ya? Así que ojo con eso, pero me llamó la atención sobre todo el tema de que entiende incluso la materialidad del lugar, ¿cierto?, del entablado, ¿ya? Y que si bien uno podría decir, a lo mejor te ensucia, ¿cierto?, el croquis, la verdad es que no molesta,
¿ya? Yo no sé, Daniel, si puedes darle alguna observación a Giuseppe. Lo que sí me pasa es que creo que hay un esfuerzo por tratar de representar la tridimensionalidad desde lo más cercano, que creo que fue lo más difícil. Creo que lo más difícil es dibujar las cosas como uno las ve, es muy difícil. Porque la verdad es que nunca nosotros nos cuestionamos cómo ve nuestro ojo. Porque en la realidad, por ejemplo, esa habitación, aparece que en el fondo, ¿no es cierto? Aparece una línea detrás del televisor, ¿no es cierto? Que es una esquina. Y después aparece la misma línea, se repite infinitamente hacia acá, pero tiene un tamaño distinto. Esa línea es más grande mientras más cerca está, ¿no es cierto? Porque el ojo, ¿no es cierto? Claro, esa misma línea que está ahí, esa misma vertical, es más grande mientras uno está más cerca. Pero resulta que la verdad es que la altura de ese muro es la misma adelante y atrás. Pero en el dibujo de la perspectiva, lo que está más lejos se ve más pequeño. Y ese es un principio, ¿no es cierto? Que tiene que ver con cómo vemos nosotros. Pensé que tengo que echar a mi gato que está molestando. Incluso... No tengo idea cómo logró el gato abrir la puerta, pero lo hizo. Entonces, eso es difícil, pero es una técnica, yo veo, por ejemplo, quiero subir al croquis donde está como de DJ. Ahí, ya. Ahí. ¿No es cierto? Es como que en primera persona se supone que hay alguien que está haciendo una mezcla, ¿no es cierto? Y está con una mesa de mezcla y con el computador. Y se ve toda la actitud y yo veo la onda hasta escucho los sonidos y todo. Que me imagino que Giuseppe es el que está ahí carreteando solo. Entonces, pero la perspectiva no está bien desarrollada. O sea, está bien construido la escena en cuanto a los elementos que hay y lo que decide él poner. Pero no está bien dibujado en el sentido de que como que hace un ejercicio de mirarse. Es como cuando uno sueña, ¿no es cierto? Claro. Es como cuando uno está soñando y uno se ve desde afuera, ¿no? Como en el sueño. Entonces es muy distinto tratar de dibujar, pero efectivamente hay un intento. Ahí se ve, a eso cuando dibuja las piernas, es como que parte, como que dice, ya voy a partir, ya voy a dibujar desde mí. ¿Ya? Creo que es un buen ejercicio, creo que efectivamente hay una búsqueda en eso, pero hay un par de secretos de la perspectiva que tiene que resolver todavía para poder entenderlo. Ahora, el trasfondo de todo esto, hemos hablado mucho sobre, sobre el croquis, pero el trasfondo es que había una pregunta, ¿no es cierto? Había una pregunta que había que tratar de responder y tratar de entender. Y por eso esto se llama taller, ¿no es cierto? Y en conjunto hemos visto distintas visiones respecto de qué es lo que es un ritual. Ahora, todavía no he visto ninguna tarea como que declare un ritual en específico, ¿no es cierto? Como decir, ¿sabes qué? De todas las acciones, no sé, cotidianas de mi vida o de mi familia, ¿no es cierto? O de la casa, hay un momento que es el que yo puedo considerar ritual, y lo considero ritual por tal y tal cosa que le pasa al espacio o a la gente con el espacio, o a la luz, ¿no es cierto? Porque quiero volver a repetir que el ejercicio es hablar de lo que nos pasa a nosotros en el espacio, que es algo súper difícil, no tiene que ver con la cotidianidad, no tiene que ver con, ustedes no son el Giuseppe que hace las tareas, no el mismo Giuseppe que habla con los amigos, con la mamá, con la polola o con la familia, no es el mismo.
El Giuseppe que hace la tarea es un tipo que está está en otra. Está mirando cosas que nadie más va a mirar, pero que están en la cotidianidad. Efectivamente están en la cotidianidad, pero tiene otros lentes, tiene otro prisma, está mirando de otra manera. Está tratando de entender el espacio y las relaciones que se producen ahí. Eso. Súper. Espero que te haya servido, Giuseppe. Y efectivamente hay cosas que, en cuanto a la perspectiva, yo creo que hay por ejemplo, hay cierto trabajo, ya, porque de hecho en los primeros encargos era un tema que había que trabajar, ya. Es muy interesante. Ese creo que es muy Bajando la interesante. escalera. Sí. Este lo encuentro, sí, Sí. está súper. Hay ciertos esfuerzos ya Sí. de querer hacer esa. Por ejemplo, había otra de cómo en que yo te indicaba que incluso la televisión, ¿cierto? Tiene esta perspectiva, ¿cierto? Hacia esa profundidad en dirección hacia la puerta. ¿Ya? Entonces, claro, en ciertas vistas como que se dispara, ¿cierto? Y se nos desordena un poco, como en el caso que vimos de la mezcla de tocando música, ¿cierto? Aquí se nos fue un poco a las pailas la perspectiva. Es más imaginaria esa imagen. Claro. Pero tampoco, lo encuentro que tampoco es malo. No, es parte del mismo proceso. A mí me queda claro y me quedo tranquilo con el haber visto otras que sí tienen esa cercanía, ¿cierto? Así que en este caso seguir trabajando, Giuseppe. Ya ahí hay un crecimiento en cuanto a, sobre todo al trabajo de la perspectiva que tenías que trabajar en una primera instancia, ¿cierto? Pasamos a... Ok, profe, respondió. Súper. Pasamos al siguiente encargo, ¿ya? Y este es un encargo que la verdad lo vamos a pasar muy rapidito porque lo vimos el día lunes, ¿ya? Daniel, para ponerlo en contexto, es una situación que vimos el día lunes, es de Ignacio Moya, ¿no? La foto es muy mala, Ignacio. ¿Mm? Las fotos muy malas. Ah, sí, pues, tiene que poner el blanco. Sí, tiene un borde como vintage, que tengo la impresión de que tú se lo pusiste. Claro, tiene un filtro. Claro, ya lo pillamos. Sí, claro. Es del Flash, dice. Es del Flash. Sí, pues el Ignacio es el que sube las clases a YouTube, pues. Es nuestro VJ. Claro. Entonces, VJ. sí. Y el día lunes, justamente hablábamos de esta situación, sobre todo de este croquis, ¿ya? Bueno, que de hecho lo vimos en que era el hecho de tan interesante su croquis. sí, tan interesante. Lo que sí, ya, que de hecho cuando lo vi, dije, tirón de oreja al Ignacio, ya, estuvimos harto rato incluso con el taller viendo el tema de la observación, ya, porque si bien por ejemplo, habían cosas que no recuerdo muy bien, pero hablábamos de la formación del acurrucarse en la esquina, ¿cierto? Hablábamos de esta contención que hay entre el gato, ¿cierto? Y la persona. Y sacando este ejemplo que da, ¿cierto? O esta descripción que es relajante, ¿cierto? Porque eso es subjetivo, ¿cierto? No es objetivo. Algo para relajante puede ser para mí a lo mejor no relajante, ¿ya? Pero era interesante el cómo se conformaba. ¿Sí? ¿Puedes leer la observación? Sí, el sillón como medio de descanso, generando un ambiente amplio, relajante. Ya. Después está la sombra junto al lugar, producir un arrinconamiento. Aquí está, por ejemplo, ya lo que conversamos el día lunes, ¿ya? Pero en este caso... Esa palabra, ese invento del arrinconamiento, me parece súper entretenido. Sí, porque es la primera persona que habla como de la idea del rincón, como un lugar. Dani, este arrinconamiento nació el día lunes, po. Súper bueno.
con la ayuda, no me acuerdo de quiénes habían participado, si no me equivoco era Marco, David también estuvo ahí hablando, ya, pero el Ya. tema, y ahí el tirón de oreja para Ignacio, es que Nacimiento revisó, colectivo. claro, tiene que corregir también estas otras que ya estaban hechas previamente. ¿Ya? Espérate, que Entonces, aquí escribió hay algo. Dice, hay cosas que hice antes del taller del día lunes, entonces no tuve mucho tiempo para corregir. ya, pero las corrige, pues, Ignacio. Sí, sobre todo si Ya, escribir. tiene que... Pero mira, sí, son cosas que incluso en la misma corrección del día lunes, y ahí, ojo, para que participen todos el día lunes, ¿ya? Y se atrevan también, como en el caso de Ignacio y de César, que corrigieron el día lunes, es que esas observaciones ustedes pueden, sobre este papel, ¿cierto?, pegar otro papel, ¿cierto?, bien hecho, ¿cierto?, y sobre ese papel blanco, ¿ya?, que no se note, ¿cierto?, hacen nuevamente esa observación que creció, ¿cierto?, que se pulió, ¿cierto? Así que me parece súper interesante creo que escribimos el día lunes. ¿Qué dice? A ver, algo dice. ¿Algo dices? Algo dice, a ver. Dice, no sabía eso, po. Ahora lo tendré presente. Sí, pues, ya, pero ahora lo tiene presente. Y esto para todos los que corrijan, ¿cierto? Y para todas las personas que también se les dice, ¿cierto? Estas correcciones, ¿ya? Y no solamente de manera personal, ¿ya? Sino que a todos, ¿ya? Tomar en consideración las observaciones, ¿ya? Y las correcciones que se hacen en el taller, ¿ya? Es para que ustedes la tomen, ¿cierto? Y en este caso rehagan, ¿ya? No se queden solamente con el comentario, sino que también ejecuten, ¿cierto?, con esos comentarios o reparos que puedan hacerse en correcciones, ¿ya? Chicos, pasamos a la siguiente, ¿ya? Y es y este me encantó. Te digo al tiro, Javier, Javiera, ¿cierto? Daniel te iba a decir. Aquí hay un croquis que yo la verdad dije, hay algunos que no sé si tanto, pero hay uno en particular que te juro que me causó personalmente, insisto, este encargo como nunca lo disfruté en este paneo general que hice de encargo. Y no sé si estará la Javiera Infante, yo la vi conectada.